paz, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Les doy la más sincera bienvenida a nuestro canal, su espacio diario de reflexión y oración, donde nos reunimos para escuchar las enseñanzas y la sagrada palabra de Dios. Es una bendición enorme para mí poder acompañarlos un día más en este camino de fe y crecimiento espiritual. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes un hecho real que viví recientemente y que tocó mi corazón. Hace apenas unos 2 meses, en medio de mis responsabilidades diarias, recibí una llamada telefónica verdaderamente inesperada. Del otro lado de la línea se encontraba una mujer a la que aprecio profundamente, una feligresa que ha estado asistiendo a la Santa Misa en mi parroquia durante muchos años sin faltar. En nuestra comunidad, ella es muy respetada. Es una católica sumamente devota, un ejemplo claro de lo que significa tener una fe firme y llevar una vida dedicada a la oración constante. Siempre la hemos visto en la iglesia, buscando a Dios con mucha paz y confiando plenamente en la voluntad del Señor en cada paso de su vida. Pero al contestar el teléfono ese día, me di cuenta de inmediato de que su voz sonaba completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado a escuchar durante todos estos años. En lugar de su tono sereno y pausado habitual, me transmitió una alegría tan desbordante y genuina que me conmovió al instante. Era una emoción tan grande y pura que casi no podía hablar ni contenerse para explicarme la gran noticia de lo que le había sucedido. Esa inmensa felicidad en su voz me demostró, una vez más, cómo obra el poder de Dios en quienes confían en Él. Me dijo: «Padre, tiene que escuchar esto. Acaba de pasar algo en mi vida que solo puedo describir como milagro. Absoluto. Algo que llevaba pidiendo en oración durante 15 años sin recibir respuesta. Algo que había aceptado que probablemente nunca sucedería. Y de repente, en cuestión de semanas, todo cambió completamente, de manera que solo puede ser intervención divina directa. Necesito contarle qué fue lo que hice diferente en mi vida de oración, porque estoy convencida de que fue eso lo que finalmente abrió las compuertas del cielo y permitió que Dios derramara el milagro que tanto había esperado. Fui a visitarla a su casa esa misma tarde porque la curiosidad pastoral me consumía. Cuando llegué la encontré radiante con expresión de paz y felicidad que no le había visto en todos los años que la conocía. Me senté con ella y le pedí que me contara todo desde el principio, sin omitir ningún detalle. Y hermanos, lo que me reveló durante la siguiente hora me dejó profundamente conmovido, porque confirmó algo que había estado estudiando en los escritos de los santos, pero que nunca había visto manifestarse tan dramáticamente en la vida de alguien que yo conocía personalmente. Esta mujer me contó que durante 15 años había estado orando fervientemente por la conversión de su esposo, que era católico nominal, bautizado de niño, pero que nunca había practicado la fe seriamente en su vida adulta. Iba a misa solo en Navidad y Pascua, porque ella lo arrastraba. Nunca se confesaba, nunca comulgaba. Se burlaba suavemente de su devoción al rosario, diciéndole que rezar repetitivamente las mismas palabras era pérdida de tiempo. Ella había rezado rosarios completos diariamente durante esos 15 años, ofreciéndolos específicamente por la conversión de su esposo. Había hecho novenas, había encendido velas, había pedido intercesión de santos, había ayunado, había ofrecido sacrificios, había llorado ante el Santísimo Sacramento, suplicando que Dios tocara el corazón de su marido, pero año tras año no veía ningún cambio. Su esposo seguía exactamente igual de indiferente hacia la fe. Hace 3 meses, me dijo, cuando ya estaba al borde de la desesperanza, cuando había comenzado a aceptar que tal vez era voluntad de Dios que su esposo nunca se convirtiera profundamente, estaba leyendo la biografía de Santa Teresita del Niño Jesús y encontró un pasaje donde la santa describía una práctica devocional específica que había aprendido de su madre. La práctica consistía en colocar el rosario en un lugar específico de la casa durante la noche con intención muy particular, acompañado de oración breve pero poderosa, como forma de consagrar las horas nocturnas a la Virgen María y de invitar su protección maternal especial sobre el hogar. Santa Teresita escribía que su madre había hecho esto fielmente durante años y que la familia había experimentado protección extraordinaria y múltiples milagros de conversión, incluyendo la conversión de su padre, que había sido agnóstico antes de casarse.
Cuando esta mujer leyó ese pasaje, sintió en su corazón un impulso fortísimo que solo puede atribuir al Espíritu Santo, una voz interior que le decía claramente: prueba esto, hazlo con fe absoluta durante 40 días, sin faltar ninguno, y verás la mano de Dios moverse en tu matrimonio. Entonces comenzó esa misma noche a hacer exactamente lo que Santa Teresita describía. Colocaba su rosario en ese lugar específico. Cada noche antes de dormir, rezaba la oración breve pero poderosa que acompañaba la práctica. Lo hacía con fe renovada, aunque todavía con dudas de si realmente funcionaría después de 15 años de oraciones aparentemente no respondidas. Y hermanos, lo que sucedió durante las siguientes semanas fue nada menos que milagroso. En la primera semana no notó cambios externos, pero sintió paz interior profunda que no había sentido en años. Una certeza inexplicable de que algo estaba sucediendo en el mundo espiritual, aunque todavía no fuera visible. En la segunda semana, su esposo comenzó a hacer preguntas sobre su fe que nunca había hecho antes. Preguntas que mostraban curiosidad genuina, no burla. Preguntaba por qué ella creía ciertas doctrinas. ¿Qué significaban ciertos rituales? ¿Por qué la Virgen María era tan importante para ella? En la tercera semana, el esposo sorprendió a todos diciendo que quería ir a misa ese domingo, aunque no era ni Navidad ni Pascua. Fue y se quedó toda la misa atento, sin distraerse, como siempre hacía antes. Y en la cuarta semana, hermanos, el milagro completo se manifestó. El esposo vino a ella llorando, algo que ella nunca lo había visto hacer en 25 años de matrimonio, y le dijo que durante varios días había estado sintiendo algo inexplicable en su corazón, una inquietud que no lo dejaba tranquilo, un vacío que reconocía que solo Dios podía llenar, una convicción creciente de que había desperdiciado décadas ignorando lo más importante de la vida. Le preguntó si ella podría ayudarlo a encontrar un buen confesor, porque necesitaba confesarse urgentemente de toda su vida, necesitaba empezar de nuevo, necesitaba entregarle su vida a Cristo de manera que nunca lo había hecho. Esa mujer me contó todo esto llorando de gratitud. Me dijo que su esposo había hecho confesión general de toda su vida con sacerdote experimentado, que había llorado durante más de una hora sacando décadas de basura espiritual acumulada, que había salido del confesionario transformado completamente, que desde entonces estaba yendo a misa diaria, rezando el rosario con ella todas las noches, leyendo las escrituras, preguntando sobre la fe con hambre espiritual de converso nuevo. Me dijo que su matrimonio se había transformado, que la intimidad espiritual que ahora compartían era algo que había soñado durante 15 años, pero que nunca pensó que vería realizado. Y me dijo con convicción absoluta: Padre, yo sé que fue específicamente esa práctica de colocar el rosario en ese lugar cada noche, lo que finalmente rompió la resistencia espiritual de mi esposo, porque recé durante 15 años sin ver resultados. Pero cuando añadí esta práctica específica, en menos de 40 días, Dios obró el milagro. No fue coincidencia, fue respuesta directa a esa devoción particular que Santa Teresita nos enseñó. Hermanos, cuando escuché este testimonio extraordinario, sentí que tenía responsabilidad pastoral de investigar más profundamente esta práctica, de verificar si realmente tenía fundamento en la tradición de la Iglesia o si era superstición piadosa, sin base real. Pasé semanas estudiando los escritos de Santa Teresita y de su familia, consultando con otros sacerdotes, especialmente con carmelitas que conocen íntimamente la espiritualidad teresiana, leyendo tratados sobre devoción mariana. Y lo que descubrí me convenció de que efectivamente hay algo profundamente poderoso en esta práctica cuando se hace correctamente con fe genuina. Hoy voy a revelarles, hermanos, exactamente cuál es ese lugar específico donde deben colocar su rosario cada noche si quieren atraer milagros sobre sus vidas y sus familias. Voy a mostrarles el fundamento bíblico y teológico de por qué este lugar tiene significado espiritual tan profundo. Voy a enseñarles exactamente cómo debe hacerse la práctica, paso a paso para que sea efectiva. Voy a darles la oración específica que debe acompañar esta práctica. Voy a compartirles testimonios adicionales de personas que la han aplicado con resultados extraordinarios y voy a advertirles sobre errores graves que deben evitar para que no conviertan esto en superstición mágica. Hermanos queridos,
Si necesitan milagros en sus vidas, si han orado durante años sin ver respuestas, si quieren profundizar su devoción mariana de manera práctica y poderosa, les pido que se suscriban a este canal inmediatamente, porque lo que voy a revelarles puede literalmente transformar su vida de oración y abrir puertas del cielo que han estado cerradas. Y compartan este video urgentemente porque hay millones de católicos que necesitan conocer esta práctica devocional que se ha perdido casi completamente en las últimas generaciones. Antes de revelar el lugar específico, necesitamos entender el fundamento teológico de por qué colocar el rosario en ciertos lugares tiene poder espiritual real. El rosario no es simplemente objeto devocional bonito, es sacramental poderoso que cuando está bendecido por sacerdote, se convierte en instrumento de gracia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1667, define los sacramentales como signos sagrados instituidos por la Iglesia, por los que se santifican diversas circunstancias de la vida. Los sacramentales no confieren gracia, ex opero, operato, como los sacramentos, pero sí disponen a recibirla y santifican diferentes momentos y lugares de nuestra vida cuando se usan con fe. El rosario específicamente tiene poder extraordinario, porque es meditación constante en los misterios de Cristo y de María. Es oración que los demonios odian con odio visceral, porque proclaman repetidamente la encarnación, el triunfo de Cristo sobre el mal. Los exorcistas documentan que cuando rezan el rosario durante exorcismos, los demonios manifiestan reacciones violentas de dolor y furia. El padre Gabriel Amor decía que el rosario es arma más poderosa contra Satanás después de los sacramentos. Entonces, el rosario tiene poder espiritual real, no mágico, sino sacramental. Y cuando colocamos el rosario en lugares específicos de nuestras casas, con intención devocional, estamos consagrando esos espacios a María, estamos invitando su presencia maternal, protectora, estamos marcando territorio como bajo su amparo. Esto tiene fundamento bíblico en cómo los israelitas marcaban sus hogares con sangre del Cordero Pascual en los dinteles, cómo colocaban la mesá con versículos de la Torá en las puertas, cómo usaban objetos sagrados para consagrar espacios. Entonces, hermanos, colocar el rosario en lugar específico no es superstición, es práctica sacramental legítima. Y ahora el lugar específico que Santa Teresita y su madre usaban, el lugar que tiene significado espiritual más profundo para esta práctica, hermanos, ese lugar es debajo de la almohada de su cama, específicamente debajo de la almohada del lado donde ustedes duermen antes de acostarse cada noche. Y si están casados, cada cónyuge debe colocar su propio rosario debajo de su propia almohada. Y déjenme explicarles exactamente por qué este lugar tiene poder espiritual tan extraordinario. Primero, la cama. Es el lugar donde pasamos aproximadamente un tercio de nuestras vidas durmiendo. Es espacio de extrema vulnerabilidad porque durante el sueño nuestras defensas conscientes están bajas. Es cuando somos más susceptibles a ataques espirituales, a pesadillas demoníacas, a opresiones nocturnas. Colocar el rosario debajo de la almohada es poner escudo protector exactamente donde más lo necesitamos. Segundo, la almohada sostiene nuestra cabeza. ¿Qué es sede de nuestros pensamientos, de nuestros sueños, de nuestra mente? Que los demonios atacan constantemente con tentaciones, dudas, miedos. Tener el rosario literalmente debajo de donde descansa nuestra cabeza es invitar a María a proteger nuestros pensamientos durante las horas vulnerables de la noche. Tercero, el acto de colocar el rosario ahí cada noche antes de dormir se convierte en ritual de consagración, en momento de entregar conscientemente las próximas horas a María, pidiéndole que nos cubra con su manto maternal mientras dormimos indefensos. Es recordatorio físico tangible de que no dormimos solos, sino bajo protección de la Madre de Dios. Cuarto, cuando despertamos en la mañana y tomamos el rosario de debajo de la almohada, es primer acto del día. Es comenzar inmediatamente recordando a María, es levantarse bajo su protección que nos cubrió toda la noche. Y quinto, hay dimensión mística que los santos describen durante las horas nocturnas mientras dormimos. Nuestras almas están más abiertas a recibir inspiraciones divinas, a experimentar visitaciones angelicales, a tener sueños proféticos. María, como madre espiritual, vela sobre sus hijos, especialmente durante esas horas,
Y cuando colocamos el rosario debajo de la almohada, es como dejar puerta abierta, invitándola explícitamente a visitarnos espiritualmente durante la noche, a obrar en nuestras almas mientras dormimos, a interceder por nosotros ante su Hijo con poder especial. Santa Teresita escribió que su madre le había enseñado que las oraciones ofrecidas justo antes de dormir con el rosario debajo de la almohada tienen eficacia particular porque suben al cielo durante las horas nocturnas, cuando el mundo está más silencioso, cuando hay menos ruido espiritual, cuando Dios escucha con atención especial las súplicas de sus hijos vulnerables. Y ahora, exactamente, ¿cómo debe hacerse esta práctica paso a paso? Primero necesitan rosario bendecido por sacerdote. Si no está bendecido, llévenlo a su parroquia y pidan bendición sacramental. Esto es absolutamente esencial porque la bendición lo convierte de objeto ordinario en sacramental. Segundo, elijan rosario que usarán específicamente para esta práctica nocturna. Puede ser uno que ya tienen o compreno nuevo, pero debe ser uno dedicado a este propósito, ¿no? El que cargan en el bolsillo durante el día. Tercero, cada noche antes de acostarse a dormir, tomen el rosario en sus manos. Bésenlo con reverencia, especialmente el crucifijo. Esto es acto de amor a Cristo y a María. Cuarto, recen la oración específica de consagración nocturna que Santa Teresita usaba. Voy a darles las palabras exactas. Madre María Santísima, así como colocas a tu Hijo Jesús en el pesebre cada noche de Navidad, así yo coloco este rosario santo debajo de mi almohada, consagrándote las horas de mi sueño. Cúbreme con tu manto maternal mientras duermo vulnerable. Protege mis pensamientos de toda tentación demoníaca. Guarda mi corazón de todo mal. Intercede por mí y por mi familia ante tu Hijo durante estas horas nocturnas. Que los misterios de este rosario que medité hoy continúen obrando en mi alma mientras duermo. Despiértame en la mañana renovado en gracia, fortalecido en fe, lleno de tu amor maternal, y si es tu voluntad y la de tu Hijo, obra el milagro que tanto necesito específicamente, menciona en su petición. Te consagro esta noche completamente. Amén. Quinto, después de rezar esta oración, coloquen el rosario cuidadosamente debajo de su almohada. No lo tiren descuidadamente, sino con reverencia, como si estuvieran colocando algo precioso en lugar sagrado. Sexto, al despertar en la mañana, lo primero que deben hacer antes de levantarse es tomar el rosario de debajo de la almohada, besarlo nuevamente y decir breve oración de gratitud. Gracias, María Santísima, por protegerme esta noche. Gracias por las gracias que derramaste sobre mí mientras dormía, aunque no las haya percibido. Guíame hoy en todo lo que haga. Amén. Y séptimo, esta práctica debe hacerse durante mínimo 40 días consecutivos, sin faltar ninguno para que tenga efecto completo acumulativo. 40 días es número bíblico de transformación. 40 días ayunó Jesús en el desierto. 40 días se apareció resucitado a sus discípulos. 40 años, el pueblo en el desierto. Es tiempo suficiente para que la gracia penetre profundamente, para que María tenga tiempo de obrar el milagro que necesitan. Pero hermanos, esto absolutamente crucial. No puede hacerse aisladamente como práctica mágica. Debe acompañarse de vida espiritual seria. Durante esos 40 días, deben rezar el rosario completo diariamente. No solo colocarlo debajo de la almohada, deben ir a misa al menos los domingos. Deben confesarse al menos una vez. Deben leer las Escrituras. Deben practicar caridad. Deben vivir en gracia de Dios. El rosario bajo la almohada sin santidad de vida es inútil. Y ahora testimonios adicionales que he recopilado. Una mujer estéril durante 10 años que había probado todos los tratamientos médicos sin éxito, hizo esta práctica durante 40 días, pidiendo el milagro de concebir. En el día 45 descubrió que estaba embarazada. Ahora tiene hijo sano. Un hombre adicto al alcohol durante 20 años, que había intentado dejarlo 1 veces sin lograrlo. Su esposa colocó rosario bajo su almohada sin que él lo supiera, rezando por su liberación. En 3 semanas él mismo pidió ayuda para dejar la bebida. Hizo rehabilitación exitosa. Lleva 2 años sobrio. Una familia al borde de la bancarrota con deudas enormes. Ambos cónyuges colocaron rosarios bajo sus almohadas, pidiendo provisión divina. En 6 semanas recibieron oferta laboral inesperada que triplicó sus ingresos.
En 6 meses habían pagado todas las deudas. Un joven con cáncer terminal que doctores dijeron tenía 3 meses de vida. Su madre colocó rosario bajo su almohada, rezando por sanación. El cáncer entró en remisión inexplicable. 5 años después sigue sano, sin rastro de enfermedad. Hermanos, estos no son cuentos inventados. Son testimonios verificables de personas reales, pero advertencias cruciales. Primero, no lo hagan con mentalidad supersticiosa, esperando que el rosario bajo la almohada automáticamente produzca milagros sin fe ni esfuerzo de su parte. Segundo, no lo usen como sustituto de oración genuina y vida sacramental. Tercero, no lo propaguen sin explicar el fundamento teológico completo o la gente caerá en magia. Cuarto, entiendan que Dios es soberano, hará el milagro si es su voluntad y en su tiempo no pueden forzarlo. Y quinto, si no reciben el milagro específico que pidieron, confíen que María está obrando algo mejor que ustedes no ven todavía. Y hermanos, prepárense, porque racionalistas se burlarán diciendo que esto es superstición medieval, pero está firmemente fundamentado en doctrina católica sobre sacramentales, en espiritualidad mariana auténtica, en experiencia de santos canonizados, en resultados verificables. María es madre que cuida de sus hijos. Cuando la invitamos explícitamente a nuestras vidas, mediante prácticas devocionales concretas, ella responde poderosamente. Hermanos, los invito a comenzar esta práctica hoy mismo. Consigan rosario bendecido. Comiencen esta noche a colocarlo bajo su almohada con la oración. Háganlo fielmente 40 días. Combínenlo con vida espiritual intensa y observen cómo María obra milagros. Oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre María Santísima, te consagro mis noches, mis horas de sueño, mi vulnerabilidad nocturna. Protégeme mientras duermo. Guarda mi mente de pesadillas y tentaciones. Intercede por mis necesidades ante tu Hijo. Obra el milagro que necesito si es voluntad de Dios, pero sobre todo transfórmame espiritualmente. Hazme más santo. Madre nuestra, te pedimos con el corazón abierto y sincero que nos acerques cada vez más a tu amado Hijo Jesús. Te rogamos profundamente que esta práctica devocional que realizamos al final de nuestra jornada nunca se convierta en una simple costumbre o en una rutina vacía sin significado. Por el contrario, concédenos la gracia de que cada oración sea un encuentro real, vivo y muy cercano contigo cada noche antes de ir a descansar. Queremos sentir tu presencia protectora en nuestros hogares, guiando nuestros pensamientos y nuestras acciones hacia el amor de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, ha llegado el momento de finalizar nuestra reflexión de hoy. Vayan tranquilos, lleven mucha paz en sus corazones y vayan con la firme intención de consagrar cada una de sus noches al cuidado compasivo de María. Entreguen sus cargas, sus preocupaciones diarias y sus esperanzas a ella, para que puedan tener un descanso verdaderamente reparador. Reciban ahora la gracia del Señor, pues los bendigo con inmenso cariño y respeto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este momento de oración ha traído paz a su alma y desean seguir alimentando su fe todos los días, los invito de todo corazón a suscribirse a este canal. Unirse a nuestra comunidad nos permite mantener vivo este espacio de fe y reflexión. Por favor, acompáñenme nuevamente el día de mañana. Los estaré esperando aquí mismo para que volvamos a reunirnos, para seguir orando juntos, dar gracias por un nuevo día y continuar aprendiendo de las enseñanzas de nuestro Señor. Que Dios Padre los acompañe siempre, que proteja a sus familias y que tengan una noche profundamente bendecida.